Y hoy queremos contemplar no la compasión del Salvador, perdón, está mal puesto, sino la identidad de Cristo es el tema de esta mañana. Y el pensamiento simple para nuestro estudio es que somos bendecidos porque conocemos la identidad del Salvador. También podemos esperar la grandeza atribuida en su reino futuro. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 7 y comenzando en verso 18. Lucas 7, 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué cosas le informaron los discípulos de Juan? Bueno, en el contexto, lo que vimos la semana anterior, que Jesús había resucitado a un muerto. ¿Por qué Juan envió discípulos para hacer esta pregunta? Solo podemos especular, pero hay buenas razones para pensar que los eventos de los que estaba escuchando y los eventos que estaba experimentando le parecían contradictorios y necesitaba seguridad. En ese momento, Juan había estado en prisión durante meses. Escuchó cómo las masas estaban celebrando los milagros de Jesús y cómo sus enseñanzas estaban siendo rechazadas por la misma élite religiosa que había rechazado la enseñanza de Juan. Lo que habría sido confuso para Juan era que sabía que el Mesías tenía que morir por el pecado del mundo. Pero también esperaba que el Mesías estableciera el reino de inmediato. Juan y Jesús, el heraldo y el Mesías, proclamaban el inminente establecimiento del reino. Su pregunta fue esencialmente: si el Mesías está resucitando a los muertos, ¿por qué no está estableciendo el reino? Posiblemente todo lo que estaba escuchando y experimentando le hizo preguntarse si Jesús era otro precursor como él. Nos lleva a la pregunta: ¿a veces nos sentimos alguna vez desanimados por expectativas incumplidas? Voy a repetir la pregunta. ¿Nos sentimos alguna vez desanimados por expectativas incumplidas? Muchas veces en nuestras vidas. A veces malinterpretamos las Escrituras y como resultado tenemos expectativas inexactas de lo que Dios ha prometido. No es que Dios sea infiel, es solo que malinterpretamos sus promesas. Eso puede ser profundamente desalentador, como para Juan, que no entendía qué estaba pasando. Aquí tenemos al Mesías en la tierra, pero yo estoy en prisión. A menudo queremos saber por qué las cosas no están saliendo como pensábamos. En su momento de duda, Juan fue a la fuente correcta de respuestas. Envió mensajeros a Jesús. Hermanos, cuando estamos desanimados porque pensamos que Dios no ha cumplido su promesa, o algo que pensábamos que debería haber salido de diferente forma, ¿a quién vamos a acudir? Y debería ser a Dios mismo. Leemos: cuando los hombres llegaron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus,
y a muchos ciegos les dio la vista. Esta escena me recuerda al incrédulo que sale a mirar las estrellas en medio de la noche y dice: Dios, si existes, dame una señal. La escritura, antes de ver lo que dice la escritura, cuando amanece y sale el sol, el corazón del incrédulo se llena de asombro, pero con frustración exige: Dios, todavía estoy esperando tu respuesta. Pero ahí mismo ya la tiene. La escritura dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. En Salmo 19, versos 1 y 2. Así que el diseño prueba que hay diseñador. La creación prueba que hay un creador. En realidad, incluso los llamados ateos reconocen este principio, porque muchos de ellos han aceptado la teoría satánica de que la humanidad fue sembrada en la tierra por extraterrestres. Tal creencia requiere una imaginación y una fe grandes que no se basen en pruebas. Considerando que la fe en el único Dios verdadero se basa en la evidencia y es aceptada por la lógica en armonía con la razón. Debido a la revelación divina en la creación, la conciencia humana, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo, tenemos toda la razón para confiar en Él para nuestra salvación eterna. Sigue diciendo. Otra vez, aquí vemos. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Los mismos milagros mesiánicos demostraron que Jesús es el Redentor prometido. Lo mismo como la creación demuestra que hay creador. Los milagros de Jesús demostraron que Él es el Mesías. Es cierto que el anticristo realizará muchos milagros que serán similares a los que realizó Cristo. Pero el momento de su aparición y la secuencia de eventos proféticos futuros apuntan al hecho de que sus milagros probarán que Él es el anticristo. Asimismo, el momento de su aparición y la secuencia de eventos proféticos pasados apuntan al hecho de que los milagros de Jesús demostraron que Él es el verdadero Mesías. Es decir, que no solamente fueron sus milagros, pero sus milagros en el tiempo especificado por Dios. El momento de la aparición de Jesús coincidió con la profecía de Daniel de que el Mesías viviría 483 años después de la orden para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esos 483 años comenzaron en el 444 a.C. a más tardar. Esto indica que el Mesías tenía que venir dentro de este tiempo y antes de la destrucción del templo. Y así lo fue. La muerte de Jesús en la cruz también cumplió profecías mesiánicas como Isaías 53, Zacarías 12, Salmo 16 y Salmo 22. Asimismo, la aparición del anticristo en el futuro coincidirá con la profecía de Daniel de que el anticristo firmará un pacto de 7 años con Israel. También será el líder de una nación de 10 naciones y prometerá paz y seguridad, entre otras profecías que los creyentes usarán en el futuro para identificarlo claramente. Hablando de probar la identidad de Jesús, el mismo Padre está acreditado por el autor desconocido de Hebreos por haber afirmado
que el Hijo es Dios. Aquí leemos en Hebreos 1, 8 y 9, pero del Hijo, acerca del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y versos 10 al 12. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces, hermanos, por favor, recuerde que aquellos que rechazan el Hijo, que rechacen que Él es Dios, que Él es Jehová, que Él es Yahweh, ellos rechazan el testimonio del Padre mismo. Dice en 1 Juan 2, 23 al 26, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. No dejes que nadie te engañe. Quien niega la identidad del Hijo, también niega las palabras del Padre mismo. No están contradiciendo otro grupo, otra iglesia. Si alguien dice que Jesús es menos que verdadero Dios, ellos están negando el testimonio del Padre. Según el autor de Hebreos, el Padre testifica que el Hijo es Dios que creó el universo. Incluso el anticristo se presentará a sí mismo como Dios, porque la identidad mesiánica es a la vez divina y humana. Digo todo esto porque se van a poner muchas dudas sobre Jesucristo en el futuro. Y ya mismo, hoy día, hay cuantas dudas acerca de la identidad de Jesús. El ecumenismo es la unidad de diferentes religiones a expensas de sus creencias. El ecumenismo va a cambiar cada vez más el papel de Jesús a simplemente un buen hombre, un reformador social, un representante de Dios, o algo así, para dejar espacio al futuro anticristo que asumirá el papel del verdadero Salvador del mundo. Pero será un engaño. Hermanos, la verdadera identidad de Jesús es bajo ataque hoy en día. Hay muchos que quieren negar quién verdaderamente es y quieren cambiar su papel para que no confiamos en Él para nuestra salvación. Pero en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es el nombre de Jesús. Vemos, entonces Él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La declaración de Jesús tenía un trasfondo mesiánico del Antiguo Testamento. A Juan se le habría recordado Isaías 61:1, que dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La declaración final, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, usa una terminología similar a Isaías 8, 13 al 15. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán ahí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Pedro cita este pasaje en 1 de Pedro 2:8 como referencia a Jesús. Y aquí dice al Señor, y la palabra en hebreo es Yahweh. En el contexto de la profecía misma, Yahweh es el mismo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y así es la identidad de Jesucristo. La respuesta de Jesús mostró humildad y paciencia. Le aseguró a Juan su identidad y lo reprendió con una declaración positiva, diciendo, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, en lugar de decir, solo los incrédulos se escandalizan de mí. Pudo haber respondido de una forma negativa y más fuerte, pero respondió de una forma de verdad positiva. En otras palabras, bienaventurada es la persona que no está confundida acerca de quién soy. Jesús no le dio a Juan una explicación sobre por qué no se estaba estableciendo el reino. Simplemente le aseguró a Juan que estaba cumpliendo las profecías mesiánicas y le recordó a Juan que la gente fue bendecida al no dejarse tropezar por no encajar con sus nociones preconcebidas sobre el Mesías. La mayoría de la gente judía tropezaron sobre la persona de Jesús porque estaban anticipando que sería el Mesías diferente que como fue. Es posible que el uso de la palabra escandaliza ayudó a Juan a reconocer que el Mesías sería rechazado y por lo tanto muchas de las ideas que tenía sobre el Mesías eran inexactas. Pero realmente no sabemos cómo respondió al mensaje. Pero lo menos sepamos que le aseguró seguir confiando en que Jesús era el Mesías. Hoy tenemos una aplicación. No nos ofende y no nos hace tropezar por la debilidad de la cruz, que en realidad es el poder de Dios para salvar a los que confían en Cristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hemos tropezado con la piedra de Cristo, hemos confiado en ella como un fundamento seguro. No nos confunde el hecho de que fue rechazado por los suyos. Sabemos que cumplió la profecía. Sabemos que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios. Sabemos que es el creador del universo y confiamos en Él. No hay nada que le dé más sentido a la vida que conocer y amar a tu Creador. La mayor bendición en esta vida y en la próxima es una relación personal con Él. ¿No damos cuenta siquiera de lo bendecidos que somos?
Muy a menudo creo que levantamos en las mañanas y nosotros sentimos afligidos y adoloridos. Y muchas veces por buenas razones. Tal vez adoloridos literalmente en el cuerpo. Tal vez también adoloridos por todas las aflicciones de la vida presente. Pero debemos también al mismo momento saber que somos bendecidos profunda y completamente. Hay personas que no tienen esperanza ni vida eterna. Todavía están separados de Dios, espiritualmente muertos, identificados con Adán y su pecado de desobediencia. Están confundidos acerca de todo lo que más importa. No tienen ninguna seguridad de salvación. No saben a dónde van cuando mueren. Y el miedo de la muerte, lo admiten o no, reina sobre ellos. Los temores y la incertidumbre en sus almas no se resuelven hasta que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien, aunque existió eternamente como Dios, voluntariamente se hizo hombre y murió en la cruz por sus pecados. Cuando creen que Jesús resucitó al tercer día, un Salvador viviente, y confían solo en Él para la salvación de sus almas, reciben la vida eterna como un regalo gratuito de Dios. Son introducidos por el Espíritu Santo en la identificación espiritual con Cristo y se incorporan al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal. Nacen de nuevo como miembros de la familia de Dios y se les promete que nunca podrán separarse de Él. Hermanos, nosotros tenemos esta esperanza viva y tan hermosa. Y debemos avisar a nuestros seres queridos y amados, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo o de estudios. En cualquier entorno donde encontramos, decía Jesucristo en el Sermón en el Monte, que nosotros somos la luz del mundo y por lo cual debemos nosotros dejar que brille la luz del Salvador en nuestras vidas. Debe llenar nuestros corazones de agradecimiento porque todo eso es cierto para todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Somos bendecidos verdaderamente. Y Dios tiene muchas más bendiciones espirituales reservadas para nosotros, porque somos los poseedores de toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús. Permítanme recordarles que este es el mensaje del Evangelio en 1 Corintios 15, 1 a 4. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto es clave, porque no solamente hizo cosas milagrosas, sino cumplió las sagradas Escrituras. Dios de antemano dijo, así en el futuro haré, y de esta forma y en este tiempo, y así lo hizo. Los incrédulos necesitan escuchar que su deuda por el pecado ha sido pagada. Fue terminado en la cruz. Jesús murió por cada miembro de la raza humana para que cualquiera pueda recibir la vida eterna como un regalo gratuito y para siempre a través de la fe únicamente en Jesucristo. Pero ahora vemos la identidad de Juan. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren,
Los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Qué quiere decir las palabras de Jesús aquí? Bueno, primeramente debemos estar asombrados de leer que Juan cuestionó la identidad de Jesús y en respuesta Jesús afirmó la identidad de Juan. ¿Qué humildad vemos de nuestro Salvador? ¿Qué hubieran hecho los hombres? Hubiera dicho, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Muéstrame que realmente tú eres el heraldo, porque tus acciones no lo demuestran. Sino más bien, Él afirma su persona y afirma la persona de Juan. Y espero, hermanos, que recuerden que Dios hace lo mismo con nosotros. Él siempre en las Escrituras está recordándonos de nuestra identidad en Él, para que a base de quienes somos, nosotros vivimos. Una vez más, nos muestra la asombrosa humildad del Salvador. Aquí Jesús señaló que la enseñanza de Juan no era ni ambigua ni débil. Cuando dice una caña sacudida, Él está diciendo, ¿era su enseñanza algo ambigua o débil? No. Y tenía un estilo de vida, un estilo de vida fácil. Pregunta, ¿un hombre vestido con ropas finas? Más bien, Mateo escribió de él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. No estaba tratando de ganar ningún concurso de moda. Y imagino que no mucha gente le estaba pidiendo que escribiera un libro de cocina. Más bien Jesús dice, ¿pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Juan no solo fue un profeta que recibió la revelación divina directa, audible o visible, él también fue el precursor del Mesías. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Muchas personas han tenido dificultad con esta declaración, pero Tom Constable da una explicación muy sencilla. Como precursor del Mesías, Juan disfrutó de un papel más importante que cualquier otro profeta, incluso los que dieron profecías mesiánicas. Esto era su grandeza, atribuida por Dios. Sin embargo, incluso el participante más insignificante en el reino mesiánico es superior a Juan, porque Juan solo lo anticipó. ¿Qué función o bendición comparativamente mayor disfrutó Juan para las personas que lo precedieron? Él personalmente anunció y bautizó al Mesías. ¿Qué bendiciones comparativamente superiores disfrutamos hoy? Hermanos, tenemos la residencia permanente en los creyentes por parte de los tres miembros de la divinidad trina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos el empoderamiento espiritual por el Espíritu Santo en cada creyente. Y tenemos la disponibilidad única y casi universal de la palabra de Dios. Porque tú tienes la Biblia, si no en la mano, en el celular. Estos son privilegios que los creyentes del pasado nunca disfrutaron. ¿Qué bendiciones comparativamente superiores aguardan al creyente más insignificante en el reino futuro?
la presencia corporal y personal del Señor Jesucristo en la tierra. Acerca del reino de Jesucristo, nosotros podemos saber que a diferencia de los gobernantes hoy en día, que son corruptos, la mayoría, sabemos que el reino de Jesucristo habrá muy hermoso. Y aquí hay una explicación de la mejor forma de gobierno. Dice en 2 de Samuel 23:4, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. No creo que nosotros pensamos en los gobiernos presentes cuando leemos eso, pero sí habrá el reino de Cristo. Habrá también el conocimiento universal de Dios. Habacuc 2:14 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Esto no significa salvación universal, a pesar de que todas las personas conocerán a Dios. En el reino, la tierra estará poblada por incrédulos que nazcan durante el milenio, y al final del milenio, una innumerable cantidad de incrédulos se rebelará contra el gobierno de Cristo. Pero por los creyentes, para nosotros habrá algo tan hermoso de ver que cada persona en la tierra conoce algo del Dios verdadero. También habrá la regeneración universal del pueblo judío, dice en Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habrá la administración de la paz universal. Dice en Isaías 2:4, Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No asará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el futuro reino de Dios en la tierra no habrá más guerra. La reversión también parcial de la maldición sobre la tierra. Leemos en Isaías 35:1 y 2. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá, como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Hermanos, en el futuro reino de Dios en la tierra, los desiertos se convertirán en paraísos verdes. También habrá la morada universal de los creyentes por el Espíritu Santo. Joel 2:28 y 29 dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. La presencia de creyentes incorruptibles, glorificados y resucitados de edades anteriores de la historia humana también habrán en la tierra. En su carta a las 7 iglesias de Asia Menor, el Señor prometió: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que vence es el que cree en Cristo. Pero el que guarda sus obras hasta el fin es el creyente que vive para Cristo hasta la muerte o el rapto.
Todos los creyentes de los últimos 6,000 años de la historia humana recibirán cuerpos de incorrupción y gloria en la primera resurrección. Pero aquellos que fueron fieles en su vida en la tierra también tendrán importantes posiciones de autoridad en el gobierno de Cristo. Tenga en cuenta que la paz en la tierra no existirá hasta el reino de Dios en la tierra. Ningún gobierno puede proporcionar paz o prosperidad universal. Solo Jesucristo puede proporcionar eso. Y a pesar de que los gobiernos y los científicos prometen proteger e incluso acelerar la supuesta evolución de la humanidad, muchos avances científicos ponen en peligro a la humanidad a nivel mundial. La realidad es que la humanidad no es ni natural ni intrínsecamente buena. Somos malvados. Si el eterno Hijo de Dios no hubiera venido a morir en la cruz por nuestros pecados, habríamos quedado condenados. Y si Jesucristo no volviera a interceder en la historia humana, destruiríamos el planeta. Como dijo Jesucristo en Mateo 24, versos 21 y 22, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie en absoluto sobreviviría a la tribulación si no fuera por Jesucristo. Entonces, en gran contraste, Jesús establecerá el reino de Dios en la tierra. La vida espiritual de los creyentes de hoy es única. Pero la vida espiritual de los creyentes en el milenio también será única. Tan grande será la bendición espiritual y temporal que la grandeza de los creyentes en el pasado no se comparará. Estas diferentes vidas espirituales se describen como grandeza, pero la grandeza se atribuye, lo que significa que no se gana ni se merece. Por lo tanto, es una cuestión de gracia. El favor inmerecido de Dios, la grandeza del privilegio espiritual de los creyentes en el futuro reino, que de verdad todos también vamos a experimentar. En conclusión, como creyentes en Cristo, podemos reconocer que somos bendecidos en nuestra relación personal con el Señor. También podemos esperar una época de bendiciones sin precedentes en la tierra. Estas verdades son parte de la perspectiva eterna que debemos mantener como hijos de Dios. Conocemos a nuestro Salvador y conocemos los planes que tiene guardados para nosotros y el mundo. Eso es algo que espero que aliente y desafíe a cada uno de nuestros corazones.